Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 27 de julio, es que aumenta la cifra de víctimas de violaciones a los derechos humanos en El Salvador. 7 organizaciones de defensa de los derechos humanos recibieron 6.426 denuncias de víctimas bajo el régimen de excepción que prevalece en el país desde marzo de 2022. Los abusos incluyen, según las denuncias, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, amenazas, desaparición forzada, acoso y abuso sexual, entre otras. 265 personas han fallecido bajo custodia policial y entre las víctimas que identificaron a sus agresores, un 75% identificó a estos como miembros de la Policía Nacional Civil y un 15% identificó agresores que pertenecían tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, actuando de manera conjunta. La segunda noticia es que en Francia se produjo un ataque masivo contra la red de trenes de alta velocidad. La compañía ferroviaria nacional dijo que las acciones coordinadas tuvieron como propósito paralizar la red de trenes y que lo consiguieron en algunos casos, sobre todo entre las líneas más transitadas en vísperas de la inauguración de los Juegos Olímpicos que se iniciaron el día viernes. Se atacaron líneas que conectaban a la capital, París, donde se realizarán los Juegos Olímpicos, con ciudades como Lille, Burdeos y Estrasburgo en distintas zonas del país. El tráfico se verá afectado todo el fin de semana y, claro, plantea el hecho preguntas sobre la seguridad de cara al evento que se está realizando en París. La tercera noticia es que el primer ministro israelí Netanyahu dio un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Es el jefe de gobierno extranjero que más veces ha hecho esto, que ha hablado ante una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso, superando con esta cuarta intervención a Winston Churchill. Y lo nuevo, sin embargo, además del número de veces que ha hablado ante el Congreso, es el hecho de que algunos de los congresistas asistentes permanecieron en silencio. Los que aplaudieron a rabiar fueron la virtual totalidad de los republicanos, más algunos demócratas, y más de 100 congresistas demócratas no acudieron a la sesión conjunta del Congreso. Netanyahu alegó que Estados Unidos e Israel tenían un interés compartido en combatir a milicias aliadas de Irán, como Hamas. Prometió una victoria total contra esta organización, pero no habló de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos y países árabes para lograr un cese al fuego y la liberación de los rehenes. Miles de personas protestaron fuera del Congreso contra el discurso de Netanyahu, y familiares de los rehenes estadounidenses, pero con doble nacionalidad, retenidos por Hamas, se mostraron profundamente decepcionados. Esta fue su frase. La manifestaron en una declaración conjunta en el que además dijeron que Netanyahu, cito, no se ha comprometido con el acuerdo sobre los rehenes que está ahora sobre la mesa. En cuanto al tema de análisis, para los interesados, el día de hoy, dicho sea de paso, el día de hoy sábado, voy a presentar el libro que saqué ya hace unos meses, contra la amenaza fantasma, sobre la derecha radical de América Latina en la Feria del Libro. Es este sábado 27 a las 8 de la noche, y lo menciono porque también presenté otros 2 libros y una de esas presentaciones fue francamente, turbulenta. ¿Por qué? Porque el embajador de Israel envió una carta pidiendo que el libro Palestina, Anatomía de un genocidio, no fuera presentado porque lo calificó como un libro antisemita que instigaba el odio por hablar de genocidio y de otros crímenes cometidos por Israel en Gaza.
lo primero que diría es que este intento de censura es una prueba de qué tan poco democrático es el Estado de Israel, pese a su presunción de ser una democracia occidental. Ya sabemos, como vimos en este podcast hace ya un tiempo, que el gobierno actual de Benjamín Netanyahu intenta reducir las prerrogativas de la Corte Suprema de su país y además cambiar la forma de elección de sus miembros para que el gobierno tenga mayor atribución en el proceso. Pero además, este es un intento de censura que va en la línea de otros intentos de censura, en esos casos, a diferencia de este, exitosos, como el prohibir el uso de la bandera palestina en los territorios ocupados durante décadas, o el que se proscribiera la emisión de la señal de Al Jazeera desde territorio israelí, por no mencionar el hecho de que Al Jazeera había sido, sus oficinas en Gaza habían sido destruidas por un ataque israelí en 2021, y una periodista de esa cadena, de su nacionalidad también estadounidense, Shirin Abu Akleh, había sido asesinada por soldados israelíes, hecho que nunca se esclareció judicialmente. Además, el Comité para la Protección de Periodistas, solo 10 semanas de iniciadas las acciones armadas de Israel en Gaza, decía que más periodistas habían sido asesinados en esas primeras 10 semanas de lo que denominaba la guerra en Gaza, cito, que los que jamás hayan sido asesinados en cualquier país en el transcurso de un año. Sobre el cargo de antisemitismo, la paradoja es que 8 de los 16 autores del libro son judíos, al igual que uno de los editores, entre ellos, por ejemplo, Patricio Brodsky, quien es autor de un libro llamado Contra el Estado de Israel, Historia de la oposición judía al sionismo, que está publicado en Editorial Planeta. Es decir, como menciona Brodsky en ese libro, desde el inicio mismo del movimiento sionista hubo judíos que se opusieron al mismo, y que judaísmo y sionismo no son coextensivos, lo demuestra el hecho de que mientras el judaísmo es una religión que tiene más de 3.000 años de historia, el sionismo es un movimiento político que tiene 125 años aproximadamente de historia. Pero además, no es solo que se acusa de antisemitas a judíos, que reivindican su condición de tales con orgullo, pero que dicen no en nuestro nombre cuando se trata de las acciones del Estado de Israel en Gaza, sino que además yo diría que si acaso el antisemitismo en su gran mayoría sigue estando donde siempre estuvo, de donde el gobierno de Israel no lo quiere ver, y es en la derecha radical. Si quien oye o ve este podcast tuvo oportunidad de ver la película sobre el Holocausto, La Zona de Interés, ganadora del Oscar, recordará que hacia el final de la película, en una conversación entre dirigentes militares nazis, se habla del acuerdo al que se había llegado con el gobierno húngaro para que éste enviara a los judíos de esa nacionalidad a campos de concentración para ser exterminados. El gobierno húngaro, que envió judíos a campos de concentración para ser exterminados, fue el gobierno aliado de Hitler, encabezado por Miklos Horthy. Miklos Horthy, a su vez, es reivindicado de manera explícita por Víctor Orbán, el actual jefe de gobierno de Hungría, que lo califica como estadista excepcional. Y cuando el gobierno de Israel protestó por este hecho, como correspondía, el ministro de Relaciones Exteriores dio como única explicación la siguiente. Horthy dijo, cito, tuvo periodos positivos, pero también periodos negativos, y que las leyes antisemitas y el trato a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial pertenecían a este segundo rubro. Pero colaborar con el Holocausto es algo que debiera descalificar de manera incondicional a cualquiera que lo haya hecho. Sin embargo, la Cancillería israelí se dio por satisfecha con esas explicaciones. Los pastores evangélicos estadounidenses que participaron en la ceremonia de inauguración de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén durante la administración Trump, John Hagee y Robert Jeffress, son personajes que por un lado son pro-israelíes y por otro lado son antisemitas. John Hagee
y está la grabación en internet, pueden acceder a ella. A sus fieles les dijo en alguna ocasión que Hitler era parte del plan de Dios para obligar a los judíos del mundo a emigrar a la tierra prometida, porque en su interpretación del Apocalipsis, esa es la condición necesaria para que se produzca la segunda llegada del Mesías y el Armagedón del final de los tiempos. O sea, algunos evangélicos neopentecostales apoyan a Israel por razones instrumentales, porque con el triunfo de Israel se produciría el Armagedón del final de los tiempos, y cuando este se produzca, según Robert Jeffress, uno de los pastores evangélicos que estuvo en la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén, cuando eso ocurra, tú no te puedes salvar siendo judío. Eso lo dijo explícitamente, también está la grabación disponible en internet. Y entonces, cuando eso ocurra, cuando venga el fin de los tiempos, los judíos o se convierten al cristianismo y se salvan, o si permanecen siendo judíos, se condenan al infierno. Y sin embargo, esta gente fue recibida por Netanyahu para la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén. Viniendo ya a nuestra región del mundo, Michelle Bolsonaro, en las últimas elecciones presidenciales de Brasil, la esposa de Jair Bolsonaro, fue a votar el día de las elecciones con un polo que tenía una bandera de Israel estampada en él. Sin embargo, seguidores de Bolsonaro, solo días después, cuando su candidato resultó derrotado, no solo clamaron fraude sin evidencia, sino que se arremolinaron en torno al cuartel general del ejército en Brasilia, pidiendo un golpe de Estado mientras hacían el saludo nazi. Cosa que llevó a la protesta del embajador de Alemania en Brasil. No recuerdo si el embajador israelí en Brasil protestó, pero acá estamos hablando nuevamente de alguien que fungía como pro-israelí, Bolsonaro, y sin embargo sus seguidores hacían el saludo nazi, por no mencionar un reciente incidente en nuestro país que no mereció ninguna carta por parte del embajador israelí, ¿no? Y es nuestro canciller González Olaechea reivindicando el acuerdo que el régimen títere de los nazis en el sur de Francia, el régimen de Vichy, encabezado por el mariscal Pétain, firmó con los nazis para evitar la toma violenta de París. Nuestro canciller tuvo, francamente, la osadía de reivindicar a Pétain en la propia embajada de Francia en el Día Nacional de ese país, y no recuerdo que el embajador israelí haya protestado por eso. Pétain, al igual que Horthy en el caso de Hungría, también es un personaje que colaboró con el genocidio de los judíos europeos perpetrado por el régimen nazi de Adolfo Hitler, del cual también era aliado, ¿no? En esos casos, al gobierno israelí no les preocupa lo que digan, porque, por ejemplo, vaya lapsus freudiano, Orbán es aliado de Israel, ¿no? Intenta bloquear cualquier propuesta de condena a Israel en la Unión Europea, por ejemplo. En cuanto a los crímenes que se le imputan a Israel, bueno, no se lo imputan únicamente los autores del libro en cuestión. El 19 de julio, hace solo unos días, como informamos en este podcast, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva que decía cosas como la siguiente: el Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados lo antes posible. No solo la ocupación de territorios palestinos es ilegal, sino también la confiscación de tierras a propietarios palestinos para construir asentamientos para colonos judíos. Israel debe poner fin a esa construcción de asentamientos, debe desmantelar los asentamientos ya construidos y tiene, cito, la obligación de proporcionar una reparación completa a los palestinos a los que, lesionó o cuyos derechos lesionó por esta práctica,
tiene que devolver las tierras y otras propiedades inmuebles que confiscó desde 1967, además de una compensación económica. En cuanto al cargo de genocidio, fue Sudáfrica quien planteó una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, y teniendo la prerrogativa la Corte de decir que no procedía la demanda porque no había fundamento para la misma, citó a autoridades israelíes cuyas declaraciones podían constituir incitación al genocidio, como el presidente Herzog, que culpó a toda la nación palestina por las acciones de Hamás, y citó al actual ministro de Defensa, Yoav Gallant, que dijo que no iban a entrar alimentos, medicinas ni agua a los territorios ocupados de Gaza mientras procedieran las acciones militares israelíes. La propia Corte Internacional de Justicia, en su decisión por una votación además de 14-1 entre los jueces de la Corte de aceptar la demanda sudafricana, dijo que el grado de destrucción causado a Israel en cuanto a infraestructura civil, ha hablado en esa decisión de 360.000 unidades habitacionales destruidas o dañadas, no se condecía con el objetivo de atacar a un grupo armado, que presuntamente era lo que se proponía hacer. Y habría que decir que Francesca Albanese, la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, le pone exactamente el mismo título a su reporte sobre Gaza que el título del libro que comenté en la Feria Internacional del Libro, Palestina, anatomía de un genocidio, ¿no? Finalmente fue Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, nominado para el cargo por un gobierno conservador en el Reino Unido, y a quien Israel le dio la bienvenida cuando fue elegido fiscal de la Corte Penal Internacional. Es Karim Khan quien acusa tanto a dirigentes de Hamás como a Netanyahu y Gallant, ministro de Defensa israelí, de crímenes de guerra y lesa humanidad, y en el caso de Israel hay un cargo adicional que no se produce en el caso de los líderes de Hamás, y es que, cito, los crímenes incluyen causar hambre a civiles como método de guerra. Nada de lo que se dice en el libro que comenté y que quiso censurar el embajador israelí es algo que no conste en acusaciones formuladas por fiscales de cortes internacionales o por estados ante cortes internacionales que aceptaron la denuncia. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.